Dice que tenemos una batería, vamos a suponerlo ahora como caja negra, ¿sí? Y tiene dos bornes, uno positivo, uno negativo, y a esos bornes se conecta una resistencia RL, ¿bien? Y dice que hace dos ensayos. Uno, que mide que la tensión a bornes aquí, más menos, llamémosle B, para el caso en vacío, el voltaje es de 13,5 voltios. Y como es en vacío, la resistencia está desconectada. Quiere decir que esto está abierto. Y si saliera una corriente de acá, ¿qué valor adoptaría? 0. ¿Sí? Porque no tiene forma de circular corriente de un borne a otro estando abierto el circuito. Entonces, en ese caso, la corriente I es 0. El segundo caso, la resistencia RL adopta un valor tal que hace que el voltaje a bornes de esa resistencia sea 12 voltios. ¿Sí? Y en ese caso la corriente deja de valer 0 y pasa a valer 45 amperes. ¿Bien? Esta corriente, ¿por qué la puse en ese sentido? Bueno, porque a priori la resistencia es un elemento pasivo, es decir, que él no puede imponer polaridad. La polaridad se la recibe de la imposición de una corriente. Entonces, si el voltaje de la batería es más positivo arriba que abajo, quiere decir que la corriente va a tender a salir por afuera, por arriba. Va a circular en este sentido y cuando circule en este sentido, por donde ingresa a la resistencia tengo más polaridad que por donde sale. Bien, entonces de esa forma se asigna la tensión que recibe la resistencia, que tiene que ser igual que la tensión que impone la batería. Bueno, ahí me habla algo de una resistencia interna, de una FEM, cosas que uno no tiene mucha idea. En realidad, se dice que una batería es, o puede ser modelada en realidad, como una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia, llamémosle R interna, RI, ¿sí? Y a la FEM esta llamémosle E. ¿Está bien? ¿Por qué se hace eso? Porque una forma de modelar a medida que uno le saca más corriente a una batería, el voltaje a bornes es cada vez menor. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de, por ejemplo, un auto, un vehículo, cuando se le da arranque y ustedes llegan a tener las luces prendidas, van a notar que la intensidad de las luces disminuye. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque durante el arranque se solicita mucha corriente a la batería, el voltaje a bornes de la batería baja, supongamos de 12 baja a 10, y eso automáticamente se ve como una disminución de la intensidad de las luces. ¿Está bien? Es un caso práctico. Esto de la resistencia interna, se los debe haber dicho Henry, no es que uno va a desarmar una batería y va a encontrar una resistencia adentro. Viene a modelar las pérdidas o los diferentes procesos que se pueden llegar a dar en las reacciones químicas dentro de la batería. ¿Está bien? El símbolo que usé acá para la fuente es un símbolo general, ¿sí? Donde se pone la barra más larga que indica el positivo y la más corta que indica el negativo.
Hay otros símbolos, quizás más adecuados para una batería, como son este, ¿está bien? Que en definitiva puede tener el mismo valor de voltaje que la que puse ahí, pero esas diferentes líneas vienen a representar las placas por ahí de una batería. Y, por ejemplo, puede haber otro símbolo, así, que lo pueden encontrar en los libros. Ese quizás es más adecuado a una máquina rotativa que genera una corriente continua. Los que antes llamaban dínamos, ¿está bien? Pero a los fines, adornos de cualquiera de esos tres dibujos pueden tener todo el mismo voltaje, 12 voltios, 5 voltios, el que sea, ¿está bien? Bien, si vamos a modelar esto, esta misma corriente I está circulando por acá. Ahora vamos a borrar esto como para que no confunda tanto, ¿está bien? Ahí tenemos un circuito que ustedes conocen como malla, es decir, es un circuito cerrado donde en el medio no hay ninguna conexión eléctrica, ¿está bien? No hay ninguna derivación de corriente. Es decir, una malla está circulada por una única corriente, en este caso I. Esta corriente, que la dibujé ahí, la voy a volver a dibujar acá adentro, circula así. Cuando uno define una corriente, fíjense que la definí horaria de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque uno no sabe para qué lado va a circular la corriente. Si no sabe para qué lado va a circular la corriente, la pone en un sentido. Y después, al final de los cálculos, si resulta que al final de los cálculos el resultado de la corriente da menos 5 amperes, quiere decir que mi suposición inicial de que la corriente tenía ese sentido era errada. En realidad circula en sentido contrario, pero eso no altera en nada los cálculos, ¿está bien? Entonces, una vez que uno define la corriente, el sentido de la corriente, eso automáticamente define la polaridad de tensión en todos los elementos pasivos. La fuente no, porque la fuente ya tiene su polaridad, pero en esta resistencia la corriente está ingresando por este terminal y sale por este otro. Quiere decir que por donde ingresa tengo más polaridad que por donde sale. Es decir, que la tensión en esa resistencia de RI tiene ese valor. Ahora bien, apliquemos la ley de Kirchhoff de suma de tensiones. ¿Qué dice? Que la suma de tensiones en un camino cerrado es 0. Ahora vamos a recorrer esta malla. La podemos recorrer en el mismo sentido que la corriente o sentido contrario, no importa, porque ya hemos definido todas las polaridades de los elementos. Por ejemplo, vamos a elegir este vértice para comenzar y lo vamos a recorrer en sentido de la corriente. Entonces, subo, paso de un terminal negativo a uno positivo en la fuente, quiere decir que estoy subiendo potencial. Entonces, ¿cómo lo escribo? Como estoy subiendo, lo escribo como más que potencial. No lo conozco todavía. Lo voy a escribir así, más E. Estoy en este punto, sigo recorriendo, aquí paso de un terminal positivo a uno negativo, quiere decir que estoy cayendo potencial. Como caigo potencial, menos. ¿Y cómo escribo ese potencial? Bueno, por ley de Ohm, lo puedo escribir como la corriente por la resistencia. ¿Bien? Y estoy en este punto. Y aquí, de nuevo, vuelvo a caer potencial. Menos la corriente por RL. Estoy aquí. Aquí esto es un cable ideal, es decir, que no hay caída de tensión y retorno al mismo punto inicial. Todo eso igual a 0. ¿Bien?
Ahora bien, este potencial, que lo escribí como I por RL, es el mismo que el potencial B. Quiere decir que a esta misma ecuación la puedo escribir como E menos I por RI menos B igual a 0. ¿Bien? Esa es la ecuación de malla. Y si se fijan, tenemos una ecuación, pongámosle ecuación 1, una ecuación con dos incógnitas. ¿Bien? Tenemos que escribir otra ecuación. En realidad, lo que podemos hacer es hacer uso de los dos ensayos para determinar, mediante un sistemita de 2×2, esas dos variables. ¿Cómo nos queda? Bueno, E menos 0 por RI menos 13,5 igual a 0. Esto sería usando la condición de vacío. Vamos a dividir ahí. Y E menos 45 por RI menos 12 igual a 0. ¿Bien? Y de este sistemita de 2×2 nos dan los dos resultados. ¿Cuánto vale E y cuánto vale RI? De la primera queda fácil. E igual 13,5 voltios. Y de la de abajo hay que sacar la cuenta. A ver, control. Tenemos sería 13,5 menos 12 y todo eso dividido 45. 0,033 quiere decir que RI es igual a 0,033 ohm. Es muy pequeño, ¿sí? Es como un modelito para indicar eso. ¿Bien? ¿Me siguen o voy muy rápido? ¿Los perdí a todos? Bueno. Entonces, podemos modelar la batería con esos dos elementos. Si dibujáramos cómo evoluciona, por ejemplo, la tensión de la batería en función de la corriente, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que para corriente cero es la condición de vacío. El voltaje vale E, o sea, los 13,5, ¿no? Y a medida que se incrementa la corriente, el voltaje va cayendo. Es decir, que cae de forma tal, por ejemplo, no sé, estará por acá, para los 45 amperes, cae a 12 voltios. ¿Está bien? La pregunta que les hace el inciso B dice: la corriente que mediría el amperímetro en cortocircuito con RL igual 0. Es decir, aquí. ¿Qué corriente circula acá? Llamémosle I de cortocircuito, para cuando el voltaje es 0. Que técnicamente se dice que hay un cortocircuito cuando el voltaje a bornes de ese elemento es 0. ¿Está bien? Por el contrario, se dice que es un circuito abierto cuando la corriente
por ese elemento es 0. Bien, podemos seguir usando la misma ecuación 1 que teníamos al principio. Es decir que tendríamos que E menos I, llamémosle de cortocircuito, por RI, menos el voltaje, pero estamos diciendo que el voltaje acá es tal que es 0, menos 0, igual a 0 también. ¿Bien? Y de acá voy a obtener entonces que la I de cortocircuito va a ser E sobre RI. Es decir, S.5 dividido 0.033. 405 amperes. Es decir, que no le puedo sacar más corriente que esa. ¿Se entiende? Es decir, más agresivo que un cortocircuito no se le puede hacer. Obviamente, en la realidad, una batería es imposible que entregue esa corriente. ¿Por qué? Porque dijimos que esa resistencia interna que está modelando modela varios aspectos de la batería. Puede ser que apenas empieza el cortocircuito, circule esa corriente, pero al cabo de unos segundos o milisegundos se caliente la batería y haga que la corriente que entrega, por más que esté en cortocircuito, sea cada vez menor.